más, nuestros colegas del Instituto Fraunhofer nos darán más información sobre eso. Además de la inclusión de los sistemas fotovoltaicos flotantes en la nueva ley de energías renovables en Alemania, se regulan criterios de la ley de recursos hídricos que restringen el tipo de masa de agua que se puede utilizar para estos sistemas. Por ejemplo, la distancia de la orilla tiene que ser mínimo 40 metros y la cobertura superficial de sistemas fotovoltaicos puede alcanzar máximo 15% de la superficie acuática. Los mayores sistemas fotovoltaicos flotantes en funcionamiento se encuentran hoy en día en China, India, Corea del Sur y Vietnam. Tienen tamaños desde cientos de megavatios hasta incluso gigavatios. Hoy vamos a escuchar los avances en Chile y en Brasil. Desde el punto de vista técnico, también es importante desarrollar todos los componentes necesarios para esos sistemas fotovoltaicos. Y eso puede ser una muy buena nueva oportunidad para los fabricantes. Bueno, con estos antecedentes iniciales les deseo una provechosa jornada y les dejo con Rosa Riquelme, directora ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile. Por favor, Rosa, adelante. Hola, muy buenos días a todos y todas quienes están ahí presencial, también en la transmisión. Muchas gracias por invitarnos a este evento para hacer una pequeña reflexión al inicio que ojalá sea también de motivación para el diálogo que hoy día se va a llevar a cabo. Cuando pensaba yo en este evento, en la tecnología que se va a discutir, decía, llevamos tanto tiempo hablando de sostenibilidad que las oportunidades que se nos han presentado son tantas que uno a veces se puede perder en este mapa de distintas alternativas. Y es que el desarrollo sostenible viene trabajándose desde ya los años 80. Algunos ni siquiera habíamos nacido en la época en que se empezaba a hablar sobre los desafíos de la sostenibilidad. Estos desafíos que nos dicen necesitamos progresar, necesitamos desarrollo, pero no podemos hacerlo a cualquier costo, ¿verdad? No podemos hacerlo comprometiendo las generaciones futuras con tal de satisfacer los recursos de las generaciones presentes. Y la verdad es que hemos ido avanzando, hemos ido innovando, hemos ido encontrando nuevas soluciones, pero lamentablemente no lo suficientemente para poder, por ejemplo, hoy decir que estamos alcanzando las tendencias que nos deberían tener un poco más tranquilos. Nosotros, al menos en Chile, hace algunos meses, en mayo, consumimos todos los recursos que teníamos para consumir en el año, el sobregiro ecológico. Fuimos el primer país de Latinoamérica que alcanzó esa tendencia. Y lo que nos dice un poco la literatura es que si todos los países consumieran sus recursos como los consumimos en Chile, vamos a necesitar más de un planeta, vamos a necesitar en torno a 3 planetas. Y eso es preocupante. Es preocupante porque hoy día uno lo puede realizar, pero evidentemente compromete las alternativas que puedan tener en el futuro. Y ahí, creo yo, lo que nos convoca es empezar a ver, bueno, ¿cómo revertimos esta tendencia? Y sabemos que en la eficiencia energética, en la energía renovable, tenemos una oportunidad importante, porque cuando uno hace un zoom a ver quién es el responsable, ¿cierto?, de la situación en la que estamos en términos de contaminantes, bueno, es lamentablemente la energía. Pero eso no digo yo hoy, es lamentable. Hoy en día puede decir, revertir esa tendencia y decir, ¿sabes qué? También aquí están las mayores oportunidades de reducción de emisiones. Hasta el 80% de las emisiones que uno puede reducir están en el sector de energía. Y eso creemos que tiene que ser el norte para todos los que estamos trabajando en sostenibilidad y los que no están trabajando para que se unan en esta materia. Nosotros desde la agencia llevamos ya más de 14 años trabajando en implementación de proyectos. Pero sabemos que esto no solo lo tenemos que hacer nosotros, no solo lo tiene que hacer, ¿cierto?, el sector público. Por supuesto, tiene una oportunidad importante de liderazgo y ahí el Ministerio de Energía ha tenido un trabajo muy bueno, convocando instituciones, financiando instituciones como la nuestra para efectos de avanzar en esta materia. Pero necesitamos más elementos.
Y creo que uno de los elementos que necesitamos es la colaboración, porque a veces tenemos muy buenas ideas, hay mucho talento, hay información, pero eso no se pone a disposición del ecosistema. ¿Qué significa para mí poner a disposición del ecosistema todo eso? Tener encuentros como este, hablar sobre una tecnología, hablar sobre los casos exitosos, compartirnos lo que funcionó y lo que no funcionó para que los otros que continúen en esto lo puedan hacer mejor y de esa manera entonces avancemos. Desde la agencia, nosotros felices de colaborar en esto. Nosotros somos implementadores, pero también somos articuladores y van a contar acá en una institución que los puede ayudar a veces a destrabar, a veces a difundir, a veces a vincular con otros actores que están trabajando en lo mismo y que cuando uno hace unión, se puede avanzar más fácil, se puede avanzar a un costo más eficiente y por lo tanto sentimos que todos contribuimos de una mejor manera a este gran desafío que tenemos. Nosotros, por nosotros, y por los que vienen, esos niños, esos nietos, toda esa generación que hoy día ve comprometido su futuro por la forma en que estamos haciendo nosotros las cosas hoy, los del pasado le hicieron, etc. Así que espero de verdad que hoy día la instancia que ustedes tengan sea muy fructífera, que efectivamente logremos avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías, avancemos en innovación, porque necesitamos ese talento que está en la cabeza de todos ustedes, ese conocimiento a disposición de nuestro ecosistema. Reitero la disposición de la agencia para poder trabajar, para poder avanzar, relevo la importancia de la colaboración internacional que nos permite tener además hoy no solo un diálogo respecto de lo que hacemos en Chile, sino aprender de cómo lo han hecho otros países, Alemania con su destacada experiencia en este tema y así no partir de cero. Gracias por la invitación, que les vaya muy bien y invitados todos a seguir trabajando en esta materia porque necesitamos de todas nuestras manos, mentes, energía, etc. Buen día. Muchas gracias por esas palabras motivadoras a Rosa Riquelme. Muchas gracias a Dana Nedema por la información y las palabras de bienvenida. También por mi parte un gran bienvenida y bienvenidos a todos y todas a este webinario. Vamos a entrar en el primer bloque y como pueden ver en la agenda acá, tenemos una agenda bastante completa, con aspectos técnicos, aspectos regulatorios, con una visita técnica, con la experiencia de empresas, de perspectiva de empresas y la experiencia internacional de Brasil y Chile. Y sin muchas más palabras vamos a pasar a ese primer bloque de contenidos. Nuestros colegas de Fraunhofer, David Jung y Frederik Schöneberger, nos van a dar la primera presentación. Y como dije, como tenemos una agenda muy completa, por favor pongan sus preguntas en el chat y después de todas las presentaciones vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, adelante. Vale, muchas gracias, Michael. Gracias, Iván, por la introducción. Daina y Rosa. Voy a compartir mi pantalla. Se ve aquí. Ya, feliz ahora de debatir en el primer bloque con contenido. Mi nombre es David Jung, soy investigador en Fraunhofer Chile y preparé una presentación sobre flotante PV, resultados de investigación y el potencial en Chile. Preparé 4 breves bloques. Voy a partir con un poco de contexto sobre lo que es Fraunhofer Chile y el concepto de flotante PV. Después vamos a entrar más en materia, viendo resultados de investigación que obtuvimos con un piloto aquí en Chile. Y terminando, voy a presentar los resultados del estudio de potencial para la tecnología en Chile. Para los que no nos conocen, la Fraunhofer Gesellschaft es una fundación con raíces desde Alemania, fundada en el año 1949, ¿no? Y desde ese momento estamos dedicados a la investigación aplicada, lo que quiere decir que nos entendemos como un puente entre la ciencia y la industria. Vinculamos ahí las necesidades de la industria para dirigir la investigación y hacer una investigación aplicada. En Chile estamos operando desde el año 2014 como el Centro de Tecnologías para la Energía Solar. ¿Ya? Estamos investigando en 3 líneas de investigación: sistemas fotovoltaicos, sistemas solartérmicos y nuevas tecnologías, y entre ello
También estamos viendo hidrógeno verde y la electromovilidad. En el equipo de sistemas fotovoltaicos estamos investigando con un enfoque muy fuerte en los sistemas fotovoltaicos integrados, ¿no? Entre ellos el agro-PV, el Urban Farm PV y el flotante PV, que nos convoca hoy. En todos esos conceptos tenemos pilotos instalados en la región metropolitana y hacemos investigación para empujar esos conceptos. Ahora, flotante PV. ¿Qué es el flotante PV? Para decirlo en pocas palabras, es un arreglo de paneles fotovoltaicos instalados sobre una superficie de agua. Ahí el primer punto que quiero hacer es que en los sistemas flotante PV se ocupa componentes estándar en cuanto a los paneles y los inversores, ¿no? Los mismos paneles fotovoltaicos que se instalan, por ejemplo, en el desierto o en los techos de las casas, esos paneles están adaptados para instalarlos sobre las superficies de agua. Lo que sí se requiere es tecnología especializada en cuanto a los flotadores que permiten que los paneles flotan sobre el agua, sistemas de anclaje y amarre, que sobre todo si estamos en aguas que tienen oleaje o mucha fluctuación de nivel, que aseguran que se mantienen los flotadores en la posición, y necesitamos un cableado especial para transportar la energía que se genera sobre el agua hacia la tierra. Para verlo en unos números, el flotante PV, el primer piloto se construyó en el año 2007. Quiere decir que igual bastante recién, ¿ya? Era un proyecto en Japón, ahí hay una imagen, pero se demoró un poco más de 10 años hasta su aplicación de manera muy comercial, ¿ya? En 2018 se construyó una planta de 70 megavatios y es solo un ejemplo de plantas muy grandes que se construyó en países asiáticos, como también mencionó Diana. Hoy en día tenemos una capacidad a nivel mundial de más de 3 gigavatios que se encuentra principalmente en los países asiáticos, pero también en Europa y Estados Unidos. Ahora con eso, como resumiendo un poco lo que es el flotante PV y qué son las tendencias a nivel mundial, se utiliza en los proyectos flotante PV paneles y inversores estándares. Hoy en día la mayoría de instalaciones se encuentran en países asiáticos y tenemos ya, aunque es una tecnología joven y todavía en algunos aspectos sujeta a investigación, pero ya tenemos instalaciones a nivel de utility scale. Ahora, estamos viendo los resultados de investigación que obtuvimos aquí en Chile. Instalamos como Fraunhofer Chile un piloto flotante PV en la región metropolitana bajo el fondo PIC-R del año 2019 del gobierno regional. Ahí encontramos un embalse en Angostura, cerca de Paine, que es el embalse Canal Hospital. ¿Ya? Este embalse se construyó en el año 1955 y rehabilitado en el año 2016. Tiene una área de 7 hectáreas y una profundidad entre 2 a 5 metros, lo que permite acumular alrededor de 200.000 metros cúbicos de agua. Esta agua se utiliza por parte de la comunidad de aguas Canal Hospital, Cortocach, que se compone de más de 1.600 pequeños agricultores que riegan en más de 2.000 hectáreas, ¿no? Principalmente frutas y verduras. Aquí vemos una imagen del piloto instalado, ¿no? Y aquí unos datos técnicos. Ocupamos una superficie de agua de 100 metros cuadrados y tenemos una potencia fotovoltaica de 15 kilovatios peak. Esta potencia nos permite generar al año alrededor de 23 megawatt horas de energía, lo que se va a inyectar bajo la política Net Billing a la red para generar un beneficio para la comunidad de aguas Canal Hospital, ¿no? Lo cual al fin se traslada en un ahorro anual en la cuenta de electricidad de alrededor de 2.5 millones de pesos chilenos. Este piloto, al lado de ese beneficio que genera, también nos sirve para obtener experiencia práctica y hacer investigación sobre la evaporación y la eficiencia de la generación. Y en cuanto a la investigación, aquí les voy a mostrar un pequeño esquema de sensores que instalamos en el piloto. Para resumirlo, se puede decir que instalamos sensores para medir el microclima sobre la superficie de agua abierta, ¿ya? Y también instalamos sensores para medir el microclima bajo de los paneles del piloto.
Así, obtuvimos los siguientes resultados. Principalmente el impacto principal es que, igual se lo ve si me atraso aquí, viendo el piloto desde arriba, que la irradiación que le llega a la superficie de agua baja en un 95%, ¿no? Se limita a casi toda la luz directa que le puede llegar al agua. También medimos una reducción de la velocidad de viento en casi un 60% entre las hileras de los paneles fotovoltaicos, lo que igual hace sentido porque tenemos una cobertura por los paneles fotovoltaicos. En cuanto a la temperatura y la humedad del aire, medimos un aumento en 6%. ¿Ya? Se ve bien como la temperatura promedio todos los días es un poco más alto, bajo de los paneles del piloto flotante PV, y eso debido a que los paneles durante el día se calientan con la irradiación solar que les llega y obviamente ese panel caliente igual calienta un poco el aire alrededor. Lo que tiene un efecto positivo en el panel mismo, en la generación, porque se enfría un poco el panel, pero obviamente el aire cerca se calienta un poco. También vimos que la humedad del aire aumenta en 6%, aunque aquí una característica interesante, mientras medimos una fluctuación muy alta en la humedad del aire sobre el agua abierta, es más constante la humedad del aire, pero sí, en promedio un 6% más alto. Esos datos que medimos, datos reales que medimos entre octubre y marzo de este año, usamos para computar la evaporación. Y aquí resultados que la evaporación disminuye en un 83%. Mientras, en este periodo, tenemos sobre el agua abierta una evaporación de 7.6 litros por metro cuadrado. Eso baja a 1.3 litros por metro cuadrado bajo de la planta flotante PV. Esta disminución, si lo vemos a nivel del piloto completo, considerando 100 metros cuadrados, resulta en una protección del recurso hídrico de casi 100 metros cúbicos, ¿no? Un número igual bien impactante, porque realmente tenemos tasas de evaporación muy altas en el lugar donde instalamos el piloto, y bueno, con el piloto limitamos significativamente esta evaporación. Ahora, con estos resultados, que son muy prometedores, igual queremos ver un poco qué es el potencial de la tecnología en Chile. Aquí, para dar algo de contexto, Chile será el único país latinoamericano con estrés hídrico extremadamente alto al año 2040. Y también necesitamos agregar otros 30 gigavatios de energía renovable en una década. En ese contexto queremos responder a la pregunta, ¿qué es el potencial del flotante PV en Chile? Y ahí, en específico, para la integración de capacidad fotovoltaica y para proteger agua de la evaporación. Lo que hicimos era usar datos georreferenciales. De hecho, juntamos varias bases de datos para tener al fin una base de datos sobre las superficies de aguas continentales en Chile. En total encontramos más de 30.000 superficies de aguas que acumulan una superficie de casi 14.000 kilómetros cuadrados. La mayoría de esas superficies de aguas que encontramos tienen carácter natural. Y aquí, igual, con la tendencia internacional y a nivel mundial, casi solo se instala plantas PV en aguas artificiales, ¿no? Para evitar impactos negativos en el ecosistema. Si ahí solo consideramos las aguas artificiales y excluimos los lagos naturales, esa superficie se disminuye significativamente a solo 342 kilómetros cuadrados. Después, aplicamos ratios máximo de cobertura, donde distinguimos entre superficies pequeñas de agua, ¿no? Tranques pequeños, donde maximizamos la superficie que se puede ocupar para el flotante PV en 60%, principalmente debido a factores de operación, ¿no? Niveles de agua que pueden causar problemas si se cubre el agua completo y con fluctuaciones podemos tener impactos negativos en la orilla. En superficies más grandes de agua, en embalses, aplicamos un factor de 40%, aquí con la motivación principal de evitar un impacto negativo en la estructura termal del agua. Hay varios estudios que sugieren este porcentaje de cobertura que no resulta en cambios de la estructura termal y esto tampoco, bueno, nos permite un poco evitar impactos en el ecosistema, porque si los embalses grandes tienen algún ecosistema que no queremos impactar de manera negativa. Consideramos una densidad de implementación flotante PV de 1.2 megavatios por hectárea.
Y eso nos llega a un potencial de 17.500 megavatios a lo largo del país. Digo a lo largo del país, pero como se ve aquí, este potencial se encuentra principalmente en la zona central, entre Coquimbo y Biobío, mientras en las regiones del sur, las regiones australes, casi no tenemos superficies de aguas artificial. Hay abundancia de agua de lagos naturales, y en el desierto, en las regiones desérticas del norte, bueno, no hay agua disponible, entonces hay menos superficies de aguas artificiales. Ahora, modelamos el impacto que tiene este potencial en cuanto a la generación fotovoltaica y la evaporación, usando datos meteorológicos para cada lugar que encontramos en este estudio. Ahí el potencial total para la generación de energía son un poco más de 27.000 gigawatt-horas al año. Para dar referencia, eso representa el 33% de la generación eléctrica a nivel nacional hoy en día. ¿Ya? Si vemos la característica a nivel regional de la generación, vemos, igual lo conocemos un poco, ¿no? Los sistemas fotovoltaicos rinden más energía en las regiones del desierto del norte que en el sur. Y aquí era interesante ver el impacto que tiene el efecto de refrigeración en los paneles. Ese cuantificamos entre el 1.5 y 2.5%. ¿Ya? Varía un poco de la locación exacta, pero eso es como el promedio que tuvimos por región. Ahora, eso igual nos da un poco una perspectiva realista sobre este efecto. Pocas veces se cuantifica este efecto de refrigeración en un potencial muy alto de casi 10% de eficiencia que se puede ganar, ¿no? Pero nosotros cuantificamos en este rango más realista. Después cuantificamos la evaporación que tenemos en las diferentes regiones. Aquí excluyo las regiones del sur para tener aquí esos datos más relevantes en la tabla. Y encontramos tasas de evaporación entre 12.000 y casi o más de 20.000 metros cúbicos por hectárea por año. Con Flotant PV, aplicando el factor que encontramos en nuestro piloto, ¿no? Se limita mucho esta evaporación que encontramos, y podemos con eso, si sumamos todo el potencial que encontramos con los factores de cobertura, podemos proteger 163 millones metros cúbicos de agua, ¿no? Y eso representa, para igual dar un poco de contexto, un 39% del uso del agua potable doméstico en Chile. Ahora, un pequeño, y para cerrar, un pequeño resumen de la dinámica económica. Encontramos la mayoría del potencial en el segmento net billing, quiere decir masas de aguas pequeñas, ¿no? Muchos de esos son tranques para el riego en la agricultura, donde vemos el costo de la generación entre principalmente un 70 y 80 $US por megawatt-hora. Obviamente, más al sur se vuelve más caro la generación fotovoltaica porque se tiene menos sol y se rinde menos energía. Eso es sobre todo interesante considerando los costos de energía en el país, que en este año son alrededor de 117 $US por megawatt-hora. Entonces aquí tenemos un alto potencial. También tenemos potencial para proyectos para emisión en la red, que son los PMPD y las plantas utility scale. Aquí, de más grande, más barato, son las economías de escala, y ahí hay que encontrar los mecanismos para habilitar esos proyectos, porque estos proyectos son un poco más caros que los proyectos que se instalan en la tierra. Entonces, ahora cerrando las conclusiones, tenemos un potencial muy grande en la zona centro-sur para la generación distribuida. Tenemos un factor que puede ser clave, que es la protección de agua, sobre todo pensando en la aplicación comercial, y tenemos un potencial muy alto en el segmento de net billing. Con eso cierro mi presentación, y igual estoy curioso si tienen preguntas o si discutimos al fin del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por esa muy interesante exposición por todos los datos. Y sí, parece que sí es muy interesante. Siguen sumándose más gentes. Estamos en más de 100 personas que están escuchándonos. Y en este bloque técnico que todavía estamos, vamos a ver un vídeo de una visita de un proyecto piloto que hicimos hace unas semanas con el ministro de Energía, Diego Pardo, y equipo de distintas instituciones y ministerios. Vamos a compartir con ustedes este vídeo. Aquí pueden ver, o allá van a poder ver cómo
cómo se ve esa planta en San Felipe, en la región de Valparaíso, en la viña del Cono Sur. Y después vamos a tener una presentación de Pablo Sánchez, de la empresa que construyó esa planta. Entonces, vamos a seguir con el vídeo. Bueno, aquí estamos en San Felipe, conociendo esta planta de paneles solares flotantes de la empresa Solarity. Es una planta de cerca de 230 kilos de capacidad, orientada al autoconsumo, que se financia con un modelo ESCO. Esto significa que la inversión inicial se va financiando con los descuentos en el consumo de energía. Aquí este fondo, prácticamente el 90% de la energía que utiliza el Encanto es energía eléctrica que es utilizada para riego tecnificado, extracción de agua y posterior bombeo hacia los diferentes sectores y cuarteles de las vides. Esta región, con estas iniciativas, tiene mucho potencial porque nosotros tenemos suelos agrícolas, existe minería, por lo tanto, incentivar estas alternativas también nos ayuda al proceso de descarbonización. Pero creemos que tiene un potencial importante también para la pequeña y para la mediana agricultura desde varios puntos de vista. Primero, en términos del impacto que tiene la reducción del agua en un contexto de estrés hídrico importante, entonces el ahorro de energía por pérdida de agua que se puede hacer a través de proyectos como este es importante, pero también porque nos permite incrementar el uso de suelos agrícolas que muchas veces se destinan a la instalación de proyectos fotovoltaicos y que en este caso podemos mantener para uso del suelo agrícola por medio de usos como este. Además de la ley vigente que tenemos nosotros, la ley 18.450, que bonifica los proyectos de riego y además las obras anexas como son la generación con energías renovables no convencionales, con la nueva ley de riego que está pronto a terminar su trámite en el Congreso, tenemos algún más incentivo para fomentar la generación con energías renovables no convencionales y las tecnologías innovadoras en general. En tres líneas, diría yo. La primera es aumentar los montos máximos de los proyectos de pequeña agricultura, de 400 a 1000 UF, lo que incentivará a generar proyectos más integrales que integren las energías renovables no convencionales. En segundo lugar, concursos especiales de innovación, tanto para tecnologías como para medidas de gestión, que, por ejemplo, estos paneles solares flotantes sí o sí pueden caber dentro de esa categoría. Y en tercer lugar, el incentivo al mejoramiento continuo de equipos, que podrá tener concursos adicionales para el recambio de equipos convencionales, por ejemplo, de bombas antiguas, bombas poco eficientes energéticamente, con bombas solares, bombas que integren paneles solares o por ejemplo, energía eólica o geotermia. Entonces nosotros estamos muy interesados en trabajar con el Ministerio de Energía para fomentar esta energía y hacerla más masiva en la pequeña y en la mediana agricultura especialmente. En Solarity trabajamos para construir proyectos de manera segura, financiándolos, instalándolos y operándolos en las dependencias de nuestros clientes para apoyar sus metas de descarbonización. Adicionalmente, hemos ido siendo referentes en las plantas flotantes. Hoy tenemos más de 2 megawatts entre construcción y operación, con más de 4000 paneles instalados. Nosotros pensamos que en Chile hay mucho espacio para instalar más plantas flotantes. Especialmente pensamos si es posible cubrir como 50% de los embalses y los tranques que tenemos 6 a 13 gigawatts de potencial en Chile. Y eso es muy bien para reducir el uso de agua y reducir la evaporación y también para producir electricidad, no en la tierra, pero en terreno arriba del agua que normalmente no usamos. La tecnología de fotovoltaica flotante tiene mucho potencial acá en Chile, pero también en Alemania es cada vez más económicamente viable y también
el uso de la superficie, doble uso, es como muy importante hoy en día para la transición energética. Y con la GIZ, el Ministerio de Energía ya tiene una colaboración de más de 10 años y la alianza energética entre los dos ministerios es un diálogo político a alto nivel que como que fomenta el intercambio también de nuevas tecnologías. IsoFloating básicamente está flotado por unos componentes fabricados en HDP, virgen. Son elementos flotantes, o es una solución, una plataforma flotante que se pone encima del agua, donde se construye, se instalan esos paneles o instalación eléctrica. Gracias a esas instalaciones flotantes, como hemos indicado antes, como comentado, la evaporación se puede llegar a reducir hasta un 80%, se puede minimizar la formación de algas y hay otros factores positivos que se pasan por alto, que es por ejemplo el lucro cesante, que se tiene el desaprovechamiento del terreno agrícola para otros fines que sean solar, una instalación solar. Eso, digamos, tiene un impacto económico mayor que lo que es en ponerlos en reservorios de agua. De alguna manera estamos fomentando este tipo de iniciativas porque es positivo tanto para los usuarios finales como para el planeta. La gracia de este tipo de tecnologías, este tipo de paneles flotantes que están encima de los tranques, es que, bueno, por el lado agrícola tiene la ventaja de evitar la evaporación. Nos comentaban las personas de la viña Cono Sur, que son los que utilizan esta planta, que se produce cerca de un 10% menos de evaporación y por lo tanto hace más eficiente el riego desde el punto de vista de la parte agrícola, desde el punto de vista de la parte energética. Estos paneles fotovoltaicos están sometidos a un menor estrés de temperatura porque la radiación calienta mucho menos el agua que lo que calienta una superficie sólida, la tierra, y por lo tanto tienen más eficiencia a la hora de generar electricidad. Estamos aquí con Fraunhofer, que son los que proveen la tecnología, los que están impulsando este tipo de tecnología, y nos comentaban que, de acuerdo a sus estudios preliminares, estamos hablando de entre un 2 y un 3% más de eficiencia en la generación de electricidad. Entonces, si combinamos ambas cosas, 10% menos de uso de agua, 3% más de generación eléctrica, estamos viendo que cuando uno combina ambas cosas, el mayor costo que supone este tipo de tecnología se ve compensado por estas ganancias, tanto por el lado agrícola como por el lado energético. Así que muy buenas noticias desde aquí, de San Felipe. Esperamos que en conjunto con la Comisión Nacional de Riego hagamos un calendario de trabajo para aumentar la presencia de este tipo de tecnología en nuestra generación distribuida. Acá estamos de vuelta. Siguen llegando muchas preguntas en el chat. Vamos a seleccionar todas y intentar responderle lo más posible en el fin del evento, cuando cerramos el bloque técnico y la experiencia internacional y también la presentación de la Comisión Nacional de Riego. Ahora pregunto si Pablo Sánchez estás. Pablo, lo vimos en el vídeo también. Sí, estoy aquí, perdona, tenía desconectado el micrófono, disculpa. Super, ahora te toca a ti contarnos un poco más sobre tu empresa y también sobre el proyecto que acabamos de ver en el vídeo. No sé si puedes compartir tu presentación, si no te ayudamos. Voy a ver, sí, voy a intentar, a ver si me deja. Buenas tardes a España. Muy buenos días a todos. ¿Me podéis confirmar que se ve la presentación? ¿Todavía no? ¿Se ve bien? A ver, un segundo. Ahora sí. Así, algo pasa. Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale, de acuerdo.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este evento. Agradecer también la visita que tuvimos hace unas semanas en Santiago también, esa gran acogida que tuvimos y la comité que todo bien organizado y la verdad es que fue un disfrute. Me llamo Pablo Sánchez, soy el responsable de desarrollo de negocio en LATAM y hoy os hablaré de la solución de EasyGenere para sistemas de masas de riego, ¿vale? Hablaremos un poquito quiénes somos, qué es lo que ofrecemos y cómo nos adaptamos a este tipo de reservorios. Y va a poner un pequeño vídeo sobre el montaje de San Felipe, pero como ya se ha visto un pequeño fragmento en el vídeo, yo creo que por limitar por tema de tiempos lo vamos a saltar. Y luego un poco los desafíos y oportunidades y ejemplos que tenemos un poquito detectados en Chile. Bueno, voy a pasar a... Sí. EasyGenere nace en 2008 y en 2009 instalamos la primera instalación comercial, a escala comercial en España. Es una de las primeras instalaciones del mundo a esta escala comercial que no fuera una instalación piloto. Estamos muy satisfechos de eso. Llevamos más de 15 años con esa planta funcionando sin ningún tipo de contraindicaciones o ningún problema hasta la fecha. Como os comentaba antes, EasyGenere es una empresa de ingeniería y fabricante de un producto que se llama ISOFloating. Está patentada ese tipo de solución y está fabricado lo que es el material en HDPE, virgen de alta calidad. Nos adaptamos a diferentes tipos de cuerpos de agua. Podemos instalar en hidroeléctricas, en bases de riego, lagos naturales, instalaciones diversas, tanto como mineras o tranques industriales. Nuestra misión fundamental está resumida en estos 4 ODS, obviamente, que es la vida en ecosistemas terrestres, agua y limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante y acción por el clima. Eso es un poco nuestra misión, expresar el mundo utilizando esas masas de agua existentes en nuestro planeta para generar energía solar, al tiempo que protegemos la escasa agua y el planeta. Desde EasyGenere prestamos 3 alcances o 3 servicios. Uno es el diseño, todo lo que es soporte, ingeniería, diseño de lo que es toda la estructura flotante que veis en la imagen. Una vez se ha autorizado por el cliente todo este diseño y ha pasado todo ese análisis, pasamos a la que es la fabricación de todos los componentes. Luego os mostraré un poquito los componentes principales para que quede un poquito más claro qué es lo que fabricamos. Damos ese suministro a la empresa instaladora. Nosotros simplemente asesoramos y damos esa formación de instalación, pero no ejecutamos el proyecto. Nosotros solamente somos una parte más del ecosistema de una planta solar flotante. Un poquito porque quiero. Los beneficios ambientales, como ha comentado antes mi compañero David, creo que no es necesario que los vamos a resaltar. Básicamente, el mayor rendimiento por efecto cooling, el ahorro de evaporación, que yo creo que es uno de los matices más importantes que tenemos que resaltar, y no el desaprovechamiento de lo que es el terreno para otros usos, como pueden ser agrícolas. Centrarnos en nuestro producto ISOFloating, un poco estos son los key points de nuestro producto. En cuanto a adaptabilidad, nos adaptamos perfectamente a cualquier reservorio, incluso cuando se quedan vacíos nos podemos adaptar a lo que son los laterales del embalse, algo muy importante que en ocasiones va a ocurrir o por tener tareas de limpieza, mantenimiento y demás. Tema logística, nuestro producto es diferenciador porque tenemos un sistema que se pueden apilar un flotador encima de otro, con lo cual ahorramos 3 o 4 veces con respecto a otro tipo de fabricantes. La instalación es muy sencilla, tipo IKEA, con herramientas muy sencillas y maquinaria pesada, manual en la orilla y de una manera muy eficiente. Mantenimiento es muy sencillo, no difiere de una planta solar en fijo, pero obviamente con esas características de que está instalada en el agua. Una de las cosas por las cuales estamos centrados nosotros es en el respeto a la naturaleza. Obviamente estamos intentando conservar esos reservorios de agua y somos, la longevidad de estos equipos o de esta solución, al ser HDPE virgen,
podemos dar por muchos años sin ningún tipo de afección, ¿de acuerdo? Estos son un poquito los componentes principales de los componentes que fabricamos. Los fabricamos íntegramente nosotros todo. Lo que sería el sistema biflotador. Tenemos dos flotadores por panel, lo que son estos elementos que hay aquí y estos secundarios que se emplean para pasarelas de mantenimiento, paso de cables o pasarelas de acceso, y lo que son las piezas de unión. Un poco por hacer referente al motivo de esta presentación, es un poco la compatibilidad que tenemos con este sistema en lo que son las balsas de riego, ¿no? Es un sistema que nos podemos adaptar a cualquier tipo de tipología de balsa de riego. Podemos adaptarnos a esas diferencias de altura por ausencia de agua, como podéis apreciar en las imágenes. Los flotadores y los paneles pueden apoyarse sobre los taludes, algo muy importante para cuando a veces tenemos que maximizar esa potencia e intentar instalar más potencia, no solamente lo que quedaría en la parte del fondo del embalse, sino también adaptarnos a los laterales. Los anclajes se pueden instalar o se instalan nuevamente fuera de lo que es la membrana de permeabilización que tienen estos tanques, con lo cual no dañamos ese revestimiento y no los, digamos, perforamos, que puedan, digamos, causar daños mayores. Y luego, de alguna manera, también este sistema, al instalarse encima del reservorio, cuando se queda sin agua, como podemos ver en la imagen, protegemos de los rayos ultravioletas, con lo cual también estamos, de alguna manera, protegiendo esa membrana o dándole mayor durabilidad a lo largo del tiempo. Otra cosa muy importante es que nuestros flotadores, aparte que se adaptan perfectamente a las condiciones del tanque, al no tener ningún canto, digamos, que pueda cortante, punzante, no dañamos, podemos apoyarnos en el fondo y podemos volver a, digamos, cuando vuelve a llenarse el tanque de agua, volvemos a crecer sin ningún tipo de contraindicación. A ver, este era el vídeo. Un poquito, quería poner esta imagen y siempre me ha gustado mucho, un poco haciendo hincapié a la flotabilidad que tenemos de nuestro producto. Como podéis ver, hay una cantidad susceptible de personas, tenemos una cantidad suficiente de canto de flotador para llegar al agua, con lo cual damos por hecho que hay una gran flotabilidad en nuestro sistema y seguridad, sobre todo para operaciones de mantenimiento, operación y mantenimiento de una manera segura, sin caernos al agua y sin meter el pie en ningún hueco, algo muy importante. Vamos a pasar un poquito a lo que son los desafíos que hemos ido encontrando, aunque es un poco a nivel genérico, también se dan en Chile, es un poco a niveles marco regulatorio. Es algo que es común en todos los países, ausencia de marcos regulatorios en este tipo de solar flotante, pues de alguna manera frena o de alguna manera ralentiza lo que es el desarrollo mayor, digamos, a gran escala de estos sistemas. Lo que son los permisos administrativos, todos los gobiernos están mirando bien de cerca este tipo de iniciativas, pero sí que es cierto que a día de hoy todavía no hay un real decreto, una ley a nivel institucional que pueda, digamos, acoger este tipo de instalaciones. En algunos países no los hay, ni solar normal convencional, pues obviamente flotante tiene algún otro tipo de afecciones que todavía son más difíciles de medir. Sobre todo en el tema medioambiental es donde las barreras o desafíos más grandes nos hemos encontrado, es un poquito por el desconocimiento de este tipo de solución. Esto hace que, de alguna manera, los técnicos que se refieren a este tipo de estudios medioambientales desconocen de cómo aplicar o qué criterios seguir. Eso es lo que, de alguna manera, tenemos esas dificultades a la hora de ejecutar estos proyectos. El tema de posición social, obviamente, en reservorios de riego no tiene aplicación. Sí que, por ejemplo, sí que nos podemos encontrar en zonas tipo embalse, porque se dedican o bien bien por pesca, recreo o actividades lúdicas, las cuales de alguna manera podrían limitar ese uso de esa superficie. Aunque estamos hablando de porcentajes muy pequeños, obviamente siempre tenemos que tener, digamos, la beneficencia de los vecinos para hacer este tipo de instalaciones, o es recomendable
Y luego hay una parte muy importante que a veces que pasamos por alto, pero existe, ¿no? Cuando hay incendios, los aviones que necesitan recargar ese agua, necesitan de esa superficie. Claro, tenemos que tener cuidado que no sean zonas de carga de esos hidroaviones pues para evitar esos problemas mayores que podrían no tenerse en cuenta inicialmente, pero luego tener ese problema. Y luego hay un desafío, una barrera de entrada inicial en etapas tempranas, que es básicamente, en muchos de los casos, en balsas obviamente no se da porque es mucho más sencillo tener lo que son los datos de la balsa, medidas, profundidades, geometría. Cuando estamos hablando de embalses, tenemos en muchos casos desconocimiento de lo que son los datos del propio embalse, ¿no? No conocemos lo que hay en el fondo, necesitamos saber qué tenemos debajo, necesitamos saber cuáles son las olas, un poco los vientos, corrientes que se están generando. Todos esos datos son fundamentales para lo que es el correcto diseño de este tipo de plataformas flotantes. Como digo, estamos hablando de embalses o de utility scale, proyectos de utility scale. Cuando estamos hablando de embalses es muy sencillo, es una marresa exterior y es bastante más ágil y rápido, no tiene tanto impacto de este punto. Y luego, pues claro, cuando estamos haciendo estudios de prefactibilidad, si tenemos toda esta cantidad de incógnitas en un embalse, pues hay veces que las hidroeléctricas les dificulta tomar decisiones de cómo llevar a cabo este tipo de proyectos. Una de las, digamos, estas son las oportunidades que hemos detectado donde podrían encajar bastante bien este tipo de soluciones. Como podéis ver, el tema de energía en hidroeléctricas encaja perfectamente y es darle un segundo uso a las superficies de agua que ya están usando para turbinar agua. El tema minera, obviamente, en Chile es de gran aplicación y estamos teniendo muchos acercamientos por parte de mineras con la intención de maximizar ese agua que tienen a día de hoy e intentar evitar esa evaporación al máximo posible, cubriendo esos reservorios. Como bien ha indicado Fraunhofer, podemos reducir más del un 80% la evaporación en las zonas donde estamos instalados. En tema de agricultura, como bien hemos comentado hasta ahora, es el tándem perfecto, ¿no? Tener un reservorio de agua, tener las bombas, consumos justo al lado y tener, digamos, plantaciones que, digamos, implicarían arrancarlas o darles otro uso que no es el agrícola, ¿no? Yo creo que ahí, obviamente, tiene un potencial buenísimo. Piscicultura en Chile todavía es todavía más acentuado ese sector, con lo cual también se están haciendo estudios. Sí que es cierto que por la complejidad de este tipo de sistemas, simplemente nos estamos enfocando en zonas reservorios onshore o zonas donde no hay oleajes de más de 1,5 metros de ola, 2 metros de ola, más que nada para evitar problemas de tensión, de fatiga de los elementos mecánicos de amarre que tienen las plataformas. Luego en bodegas, como el ejemplo que hemos visto en San Felipe, en gestión de agua estamos también comprometidos y estamos instalando proyectos digamos, en plantas de tratamiento de agua, también en desaladoras. Es un poquito donde también se están gestionando. Y luego, obviamente, promotores solares es algo que todavía no tiene demasiada necesidad, porque obviamente en ciertos territorios como Chile, España, tenemos gran cantidad de suelo para desarrollar proyectos, pero sí que se está detectando algo que hasta la fecha quizás no se estaba planteando, que son los puntos de evacuación. Yo creo que es algo muy importante para tener en cuenta, poder reaprovechar o hibridar sistemas hidroeléctricos. Ya para terminar, simplemente os mostraré unos ejemplos para no consumir más tiempo, pasar a la siguiente persona. Son sistemas de solar flotante en España mayoritariamente, que se han empleado para solar directo, diferentes tamaños, adaptación. Este, por ejemplo, es el de San Felipe, en Israel, en Nueva Zelanda, Marruecos. Muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para cualquier consulta al respecto. Super, muchas gracias Pablo por tu presentación.
Vamos a compartir las presentaciones también con toda la gente que se haya inscrito antes del evento. Y por favor, Pablo, quédate para la ronda de preguntas después. Hay muchas preguntas que tú también puedes responder. Entonces, ya, hemos escuchado sobre la tecnología, sobre el potencial en Chile, pero también los desafíos. Y ahora estamos a la espera de la presentación de nuestros colegas en Brasil, del proyecto Energy Systems of the Future, de la GIZ Brasil, en conjunto con la Energy Partnership Brasil y Alemania. Y pregunto, Daniel, si estás. Acá está. Entonces, Daniel nos va a dar una breve presentación del proyecto y después pasamos a la empresa Multiconsult, Stanislas y Rodrigo, que nos van a hablar de sus proyectos allá. Perfecto, muchas gracias. Sí, aquí Daniel Almarza, director del proyecto Sistema de Energía del Futuro, aquí en Brasil. Nuestro proyecto está financiado por el Ministerio de Cooperación Económica, el BMZ, y dentro de las actividades que estamos realizando en este proyecto, tenemos un proyecto relacionado con sistemas fotovoltaicos flotantes. Nuestro proyecto está compuesto por 4 partes principales, ¿no? Nuestro objetivo general es mejorar las condiciones para la integración de la energía renovable y la eficiencia energética en el sistema energético brasileño. Tenemos un componente de planificación de energía y operación del sistema, de regulación, uno de proyectos pilotos de nuevas tecnologías, ¿no? Proyectos pilotos innovadores, modelos de negocio, donde también preparamos estudios de viabilidad y también un componente de diseminación. Entonces, en el ámbito de este proyecto y de este componente es que nosotros estamos trabajando. El proyecto que nosotros estamos apoyando pertenece a una distribuidora acá que se llama Neoenergia, que es una distribuidora que está a cargo de un sistema aislado en la isla de Fernando Noronha. Brasil, como ustedes saben, es un país bastante grande y a pesar de que casi todo, el 98.5% está conectado a la red, ese 1.5% que no está conectado significa que hay 3 millones de personas que están siendo abastecidos por sistemas aislados que son mayoritarios en un 99% diésel, ¿no? Aquí podemos ver en el mapa que tenemos más de 200 sistemas aislados, principalmente en el Amazonas, que varían de entre 20 kilowatts hasta 200, ¿no? Y que son administrados por las diferentes distribuidoras. Y la mayoría está siendo alimentado actualmente por combustibles fósiles. Entonces, dentro de este trabajo que hacemos para descarbonizar estos tipos de sistemas, porque ya la matriz eléctrica de Brasil ya es bastante limpia, entonces los desafíos, hay grandes desafíos en la parte de sistemas isolados. Entonces, apoyando a la distribuidora Neoenergia es donde nosotros estamos interviniendo a través de la consultora, a través de una consultora que va a presentar después de mí. Vamos a apoyar con la evaluación del proyecto, con la evaluación y la puesta en marcha de la planta y el monitoreo. Siempre también con el foco en el mantenimiento y la operación. Eso es por mi parte. Solo quería comentar el contexto en donde estamos desarrollando este proyecto y algunas particularidades que
Creo que a diferencia de lo que se está viendo de todos esos sistemas en Chile que son conectados a la red, por nuestra parte estamos viendo este tipo de sistemas para un sistema isolado. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y yo diría que cedemos la palabra directamente a Rodrigo y Stanislas de la empresa Multiconsult. Perfecto. Bienvenidos. Vamos a empezar aquí a compartir la pantalla y por favor pido que me confirmes cuando se vea la presentación. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Entonces, primero que todo, muchísimas gracias por la presentación anterior. Mi nombre es Rodrigo Suárez, soy ingeniero hidroeléctrico senior en Multiconsult. Y hoy seré la voz en español de mi colega y amigo Stanislas Merlet, quien es el experto senior en todo el tema solar. La presentación que voy a dar se enfocará en darles una introducción a las plantas solares flotantes en Brasil. Y sin embargo, como es de esperar, haré un poco de marketing nada más primero, ¿ok? Multiconsult, la empresa donde Stanislas y yo trabajamos, fue fundada en 1908 en Noruega. Desde el principio, su principal foco fueron las centrales hidroeléctricas. Sin embargo, y como es de esperar, al día de hoy tenemos una amplia experiencia en todo tipo de fuentes de energía renovables, aparte de otros ámbitos como agua y medio ambiente, edificios y propiedades y transporte. Y como pueden ver, tenemos un número importante de oficinas en Escandinavia, como en Noruega, Suecia, Dinamarca, pero también ahí tenemos presencia en Reino Unido, Polonia, África, Asia y Chile. Esto nos ha permitido participar recientemente en proyectos en todos los países que pueden ver en esta lámina. Sin embargo, ahora enfocándonos en el tema de las centrales solares flotantes, y gracias a todas las disciplinas que tenemos en la empresa, tenemos la capacidad de realizar absolutamente todo el diseño y consultoría in-house. Y cruzamos el conocimiento entre las distintas industrias a las cuales participamos. Por ejemplo, tenemos expertos cubriendo temas desde piscicultura a plataformas marinas de gas y petróleo, pasando por plantas solares convencionales a centrales hidroeléctricas. Y también aquí en la lámina pueden ver algunas referencias de los proyectos solares flotantes más recientes en los cuales hemos estado directamente involucrados. Y ya un poco para entrar en el tema, nos gustaría presentarles el caso que Daniel introdujo solo unos minutos atrás, que se refiere al proyecto piloto que fue llevado a cabo en la presa Xareu, la cual pueden ver está ubicada a costa fuera de Brasil, en la isla Fernando de Noronha, la cual es bien particular porque es patrimonio natural de la UNESCO. Entonces, como se mencionó, este proyecto piloto se encuentra en el embalse Xareu, el cual ven ahí en la imagen, el cual tiene una superficie de 4.400 metros cuadrados y es propiedad de la empresa pernambucana de saneamiento, cuyas iniciales es Compesa. Y aunque es un proyecto pequeño, es de suma importancia para nosotros por su ubicación única y porque suministrará aproximadamente el 50% del consumo de Compesa. No solo eso, sino que lo proporcionará en una forma completamente amigable con el ambiente y totalmente compatible con el estatus de patrimonio natural que la UNESCO le ha otorgado a esta isla, cosa que podría ser un poco más complicado si fuera una planta solar sobre terreno normal. Y a pesar de que no existen grandes riesgos técnicos para este proyecto, al ser el primer proyecto de estas características para Iberdrola, Neoenergia es una empresa subsidiaria de Iberdrola, y como ustedes saben, Iberdrola es una de las empresas más grandes en el mundo en este ámbito. Nosotros les estamos dando un especial foco a la calidad de la solución que vamos a implementar. Esto es solo un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer en Brasil. Si observamos lo que es capaz de llevarse a cabo,
nos damos cuenta que en Brasil tiene un potencial enorme en el tema de centrales fotovoltaicas flotantes. En el país existe una combinación casi única de una fuerte irradiación solar sumada con embalses de grandes extensiones de superficie. Sin embargo, para poder entender bien esto, para verlo de otra manera, veamos otra manera de justamente entender el gran potencial que tiene el país. Si solamente el 1% de los cuerpos de agua del país se cubrieran con centrales flotantes, solares flotantes, se podrían producir 43 gigavatios de poder. Y hago énfasis en la palabra giga. ¿Ah? Esto se traduce en 79.000 gigavatios hora de energía al año. Esta energía producida se representa o representaría casi un 13% de la capacidad actual de generación del país. La mayoría de esta energía puede ser producida desde embalses hidroeléctricos, lo cual, como se imaginan, facilitaría aún más la implementación, ya que estas centrales hidroeléctricas cuentan con gran parte de la infraestructura requerida, como por ejemplo las subestaciones, las líneas de transmisión, ya construidas básicamente. Entonces esto hace que el costo de inversión de las solares flotantes se reduzca muchísimo. Y hablando de centrales hidroeléctricas, como saben, Brasil empezó desde hace bastantes décadas a construirlas y operarlas. Es decir, muchas de estas centrales ya tienen una buena cantidad de años. Es por ello que es interesante ver lo que las solares flotantes pueden agregar a estas centrales ya un poco con algunos años encima, y es por eso que es interesante ver el caso de la cuenca del río São Francisco. En ella se ubican varias centrales hidroeléctricas, las cuales ya tienen unas cuantas décadas de operación. Y en nuestra época, en la época actual, digamos, donde los efectos del cambio climático ya se están haciendo notar y el manejo eficiente de las aguas se ha vuelto sumamente importante, la adición de centrales solares flotantes le puede dar una segunda vida a estas centrales hidroeléctricas. ¿Y cómo? Se preguntarán ustedes. Bueno, además del tema que ya hemos visto que David explicó y todo eso, el tema de la reducción de la evaporación por efecto de la sombra, creada, digamos, por los paneles y los flotadores, consideren que al inyectar la misma cantidad de energía a la red, la central hidroeléctrica necesitará turbinar mucha menos agua, ya que durante el día los paneles, la central flotante, va a estar haciendo el trabajo pesado. Esto se traduce en que, y déjenme, como se ve en esta gráfica que tienen aquí a mano derecha, el factor de planta de una energía, de una central hidroeléctrica, va a aumentar muchísimo por efecto de la solar flotante que se introduce en el embalse. Esto parece básicamente una maravilla, es básicamente agua gratis para el embalse. Y ahora, ya que conocemos todo esto, digamos, todos estos beneficios, ¿qué se ha hecho en el país? ¿Qué se ha hecho en Brasil? Bueno, por los momentos Brasil ha estado dando pasos pequeños para entender esta tecnología. Los únicos ejemplos que están actualmente en operación son las centrales de Vereda de Sol Helares, que tiene 1.2 megavatios punta, y Sobradinho, que tiene 1 megavatio punta. Es decir, que actualmente la capacidad instalada del país son de 2,2 megavatios punta, mientras que, como referencia, en el mundo existen 4,3 gigavatios en operación. Lo que notamos, digamos, viendo lo que está pasando en Brasil, es que los desarrolladores están siendo cautelosos a la hora de tomar sus primeros pasos para entender los riesgos, lo cual obviamente es comprensible y es normal cuando una nueva tecnología emerge. Sin embargo, nosotros aquí en Multiconsult no dudamos que en el futuro veremos desarrollos importantes, más cuando Brasil, a nivel internacional, se considera un mercado maduro para las centrales solares fotovoltaicas convencionales, ya que en el país existen más de 30 gigavatios punta instalados. Espero que la presentación haya quedado clara.
sino en verdad les agradezco mucho por su tiempo, y cualquier cosa, tanto yo como Stanislas estamos sumamente a la orden para responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias otra vez, Rodrigo y Stanislas. Por favor, también pedimos que se queden un ratito más para las preguntas. Súper interesante también la parte de cuando habló de la reconversión o al apoyo para proyectos centrales de hidroeléctrica por esta tecnología. Entonces, ahora hemos visto mucho sobre el potencial, y la pregunta es cómo podemos ver, se puede realizar este gran potencial, tanto en Chile y como en un país como Brasil, y cómo se pueden financiar estos sistemas flotantes con carácter innovador. Y justamente para esa presentación tenemos acá en el Ministerio también con nosotros los colegas de la Comisión Nacional de Riego, y pido a Gerson Román que nos compartes tu presentación y nos cuentes un poco más de la visión que tienen ustedes. Hola, buenos días a todos. Voy a compartirle la presentación ahora. Bueno, mi nombre es Gerson Román Victoriano. Soy profesional de un equipo trabajando en un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de Riego y el Ministerio de Energía, y hoy voy a hablar financiamiento que nosotros hemos realizado dentro de la CNR de horas de riego con energías renovables, y un marco regulatorio de lo que es también la generación distribuida, net billing y otras líneas que voy a mostrarles. Parte del contenido de la presentación, aquí vamos a partir. Bueno, en primer lugar, este convenio de colaboración que sostiene la CNR del Ministerio, que tiene como objetivo el fomento de las energías renovables, la eficiencia energética, la generación distribuida a través de los recursos que tiene la Ley de Fomento al Riego, la Ley 18.450 actual, que vale señalar que les adelanta que hoy en día está en trámite constitucional para, digamos, para un nuevo proceso de ley de riego, con nuevas líneas de trabajo bastante interesantes, donde vemos también, como lo comentó el secretario ejecutivo de la CNR, grandes oportunidades para innovación, nuevas tecnologías, como lo son los sistemas fotovoltaicos flotantes que nos llevan a este webinar. Además también hemos potenciado lo que son los proyectos de propiedad conjunta como una de las modalidades bastante interesantes de la generación distribuida. Dentro de las líneas que hemos abordado, también dos profesionales aquí mencionados, yo y Bastián Celis, hemos abordado capacitación, difusión de todos estos objetivos que les he mencionado, educación energética, también a consultoras de riego, profesionales de la misma institución, para en el fondo hacer que esto sea una realidad y el riego de la energía sea algo mucho más provechoso, etc. Un marco general de lo que es la generación distribuida para autoconsumo o net billing, que pueden ustedes conocerla. Esta ley fue fijada a través de la ley 21.118, que, digamos, modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, hoy el DFL4, ¿cierto? Y otorga el derecho y el beneficio para los usuarios que son clientes regulados para aprovechar las excedencias de inyecciones que se inyectan hacia la red de la distribución eléctrica. Estos beneficios son descontados a través de la facturación eléctrica, y su objetivo es generar ahorros significativos en la facturación total. Se aplica a usuarios que hoy en día tienen sistemas de hasta 300 kilowatts. Ya les voy a mencionar ahí las mejores que se tienen en este caso, lo que se da en propuesta hoy en día, de hecho en el Congreso, y ha sido un gran beneficio que nosotros hemos compatibilizado ya a través de los años, aproximadamente desde el 2015, con una gran compatibilidad con la Ley de Fomento al Riego. Ahí les voy a comentar también el universo que se ha ido
bonificando o desarrollando de proyectos de estas características a través de la Ley de Fomento al Riego. Un esquema simple, son proyectos hoy en día de hasta 300 kilos que benefician a clientes regulados. Regulados quiero decirles que son clientes con una tarifa eléctrica, BT1, BT2, etcétera, para que saquen una referencia compatible con la ley de riego actual. Sus excedentes son aprovechados, cuantificados a través de este equipo y permiten que sean inyectados hacia la red eléctrica, cuantificándose y descontándose las boletas de electricidad. Hoy en día permite descontar todas las componentes de facturación eléctrica. Podemos llegar a boletas del orden de 0 pesos, dado este beneficio. Y en caso de que hayan aún excedentes monetarios, este remanente puede ser descontado al mes siguiente, digamos, y si sigue, esto se cuenta de manera, digamos, a cada mes, si es que sigue manteniéndose este descuento, digamos, aún acumulado. Aquí le muestro un esquema general de un proyecto de riego, por ejemplo, donde tengo las fuentes de generación, en este caso un sistema fotovoltaico, el inversor, el punto de conexión donde se distribuye el sistema eléctrico de esta casa, tanto de la parte de generación como de consumo, para distribuir tanto el autoconsumo, aquí se va, por ejemplo, para la inyección, a través del medidor bidireccional, y por otro lado tengo el consumo relevante para nosotros como Comisión Nacional de Riego, que es el riego como tal, en este caso una bomba de riego. Modalidades que ofrece la generación distribuida. Tenemos lo que son los proyectos individuales, donde el beneficio se asocia a un único usuario final. También se encuentran lo que son los proyectos de descuentos remotos, que son proyectos en los cuales los remanentes yo tengo la posibilidad de descontarlos en otro consumo eléctrico, con la condición de que este inmueble tenga el mismo propietario o, digamos, root asociado a la factura eléctrica. Por último, encontramos los proyectos más de índole comunitarios o de propiedad conjunta, que tienen como característica que yo puedo asociar a un grupo de usuarios de 2 o más usuarios, de manera de instalar un único punto de, digamos, de generación, y esos beneficios cuantificarlos y generar un beneficio para toda esa comunidad con un acuerdo, digamos, porcentual que se toma dentro de la misma comunidad de cuánto absorbe cada beneficiario. Como marco general en Chile, se encuentran con fecha de mayo del 2023 aproximadamente 18.000 instalaciones inscritas en la SEC a través de un trámite eléctrico número 4 o TE4, con una capacidad instalada del orden de 182,5 megawatts. Quiero destacar acá el hecho que el sector agrícola abarca en términos de potencial más del 35% de esta capacidad instalada, lo cual es importante visibilizar que hoy en día, si vemos esta torta aquí, el sector agrícola es el que más aporta en términos de capacidad en la generación distribuida en Chile. Dentro de los lineamientos del gobierno, se estableció la agenda de energía desde el 2022 a 2026, donde se tiene la ambiciosa meta de llegar a los 500 megawatts con generación distribuida residencial. Dentro de las líneas de trabajo de esta misma agenda, que abarcan un enfoque de la misma Comisión Nacional de Riego, se encuentra la generación distribuida en el sector agrícola, mediante inversión pública y a través de esquemas de propiedad conjunta o individual también, impulsando además equipos más eficientes. Es decir, nosotros somos uno de los actores existentes también para contribuir a lograr esta meta. Como vimos en 2 láminas anteriores, estamos en 182 megawatts. Nos quedan aún tiempo para llegar al 2026, pero esto es muy ambicioso, por lo tanto, necesitamos crear incentivos o mecanismos para ayudarnos a lograr esta meta. ¿Como cuáles? Hoy en día se encuentra en el Congreso un proyecto de ley que impulsa las energías renovables a través del boletín 14.755-08, donde dentro de las 5 grandes líneas de trabajo, puedo mencionar la siguiente. Ya se ha mencionado el incremento de 300 kilowatts a 500 kilowatts, permitiendo de esta manera un aumento en la inyección de excedentes a la red de distribución, y en este caso es independiente de la capacidad instalada, es decir, puedo tener, por ejemplo, una planta de 1 megawatt, pero se permite que se inyecten hasta 500 kilowatts, siempre propiciando
el autoconsumo. Segunda línea de trabajo, regular los costos de conexión, de manera de establecer una metodología para transparentar y abordar de una manera mejor los costos que, digamos, transparentan o transmitan las empresas distribuidoras a los usuarios para mejorar sus redes de distribución. Esto se enfocará, por ejemplo, en lo que son las obras adicionales que tienen que conllevarse para generar este tipo de iniciativas cuando las redes eléctricas son insuficientes o adecuaciones mayores o menores que tienen que hacerse. Tercer punto, se reconocen ahorros por transmisión, ya que hoy en día la generación distribuida, los excedentes se valorizan a precios de energía. Se ha evaluado, además, que al tener un sistema de autoconsumo instalado, se generan, digamos, beneficios en la red de transmisión porque, dependiendo de donde se instale, por ejemplo, se producen disminuciones de pérdida en la red de distribución, además de descuentos, digamos, en la misma infraestructura que pudiese verse en la red de transmisión. Lo que se pretende en este caso es aumentar aquí el beneficio, reconociendo en este caso la valorización de la transmisión, que es una de las componentes existentes en lo que es la facturación eléctrica en unidades de kilowatt por hora, por ejemplo. Cuarto línea de trabajo, posibilidad de acuerdo con las distribuidoras, de manera de acordar el desarrollo de obras y adecuaciones que se deban hacer en la red de distribución. Ya en este caso se permite que no sea digamos, exclusivo el desarrollo de este tipo de adecuaciones en la red de distribución por parte de la misma empresa, sino que se abre el abanico para acordar con terceros para que puedan interceder esta red eléctrica. Por último, participación de municipalidades, es decir, se separan en este caso la propiedad de los beneficios. Esto quiere decir que las municipalidades pueden ser las propietarias de las instalaciones, puedan instalar instalaciones en casas de vecinos y estos pueden recibir descuentos. También otro potencial que se ve en este caso es, por ejemplo, para lo que es la propiedad conjunta, donde la municipalidad tenga esa instalación y pueda, digamos, repartir estos beneficios a una cantidad múltiple de usuarios o vecinos, en este caso. Y entrando a lo que es el contexto de la Comisión Nacional de Riego, está compuesta por un Consejo de Ministros que la preside el Ministerio de Agricultura y los ministerios que les mencionó acá, que están también como parte de Obras Públicas, de Desarrollo Social, Hacienda y Economía, los cuales toman acuerdos y se lo transmiten al secretario ejecutivo, hoy en el fondo, y a partir de él se transmiten estas iniciativas acordadas a las distintas áreas de la CNR, donde quiero destacar dos grandes líneas de trabajo. En este caso, la Ley 18.450 de fomento a la inversión privada de riego y drenaje, que está, digamos, administrada internamente por el Departamento de Fomento de la CNR. Y en segundo caso se encuentra la División de Estudios, Desarrollo y Políticas, donde se desarrollan estudios y programas de riego para el desarrollo de iniciativas de inversión nacional, así como las políticas públicas nacionales de riego. En este caso me quiero enfocar en el punto número 1, la Ley de Fomento al Riego, la cual es una ley, digamos, que consiste en que se desarrollan múltiples concursos anuales que bonifican, o para tener un lenguaje más claro, cofinancian obras de riego. ¿Qué tipos de obras vamos a encontrar? Obras civiles, mejoramiento de canales, construcción o revestimiento de embalses, compuertas, etc. Mejoramiento de sistemas de distribución o medición de caudales en canales, obras intrapediales de riego tecnificado, obras de drenaje, proyectos de calidad de aguas y, por último, de manera complementaria, proyectos de energías renovables no convencionales. Quiero ser tajante aquí, que hoy en día la ley actual no permite, digamos, financiar solamente proyectos de energización eléctrica. Es decir, tiene que tener siempre asociado un proyecto de riego y de manera complementaria un proyecto de generación fotovoltaica, por ejemplo, o de energías renovables no convencionales. Dentro del año 2023 se han generado 26 concursos que permiten o admiten la posibilidad de generar proyectos de riegos asociados a proyectos de energías renovables.
segmentados en los siguientes programas, que son obras menores, obras medianas y pequeña agricultura, donde se destacan aquí los montos máximos que pueden ser bonificados. Esto suma del orden de 72.000 millones de pesos disponibles para que los consultores de riego que están inscritos en los concursos de la CNR o en la CNR como tal puedan presentar proyectos de riegos y complementar a su vez con proyectos de energía renovables, no convencionales. Aquí un tema bastante relevante con respecto a cómo se desarrolla un proyecto de riego, donde primero se presenta la CNR, se revisa y un área específica ahí que vela que este proyecto técnicamente y administrativamente cumpla con ciertos requisitos, se selecciona y finalmente se llega a un momento en el cual se evalúa si ese proyecto es bonificado o no, donde esto básicamente depende de 3 variables concursables, como lo son costo de ejecución del proyecto, superficie de nuevos riegos, importar este proyecto, y el aporte que genera el agricultor, que hoy en día el aporte está hasta el orden de un 90% para pequeños agricultores. Destaco en color rojo este punto porque esta ley de fomento al riego, la ley 18.450, que fue implementada durante el año 1985, digamos, no propicia en el fondo aspectos de eficiencia hídrica, energética, sino más bien lo que vela como variable importante es el costo total del proyecto, donde vemos hoy en día una barrera en cuanto a proyectos, por ejemplo, tanto flotante como agrovoltaico respecto a proyectos fotovoltaicos convencionales, dado que si bien sus beneficios tanto hídricos como energéticos pudiesen ser mayores, los proyectos como tal tienen un costo más elevado. Sin embargo, como les comenté, y además adelantó el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego en el video, hay una nueva ley de riego que está hoy en día en el Congreso, que está a puertas ya de ser validada, donde hay, en este caso, destaco 2 puntos muy importantes, donde se ve un potencial importante en este tipo de iniciativas, así como, por ejemplo, AgroPV, para ser bastante redondeado. Mejoramiento continuo de sistemas de riego es lo que quiere decir que pudiese presentarse en el futuro proyectos que presentaran una mejora en el contexto de eficiencia del sistema de riego o mejora en los sistemas de energización, de manera que, por ejemplo, yo pudiese reemplazar un sistema, por ejemplo, de diésel con un sistema fotovoltaico, por ejemplo. Es un mecanismo importante, ya que un poco independiza el beneficio que puede tener una mejora en cuanto a riego con respecto a energización. Permite y abre ese abanico. Y por último, se genera programas de innovación que también se procura que esto pudiese tener un abanico importante donde pudiésemos tomar también este tipo de iniciativas teniendo conocimientos que pueden ser costos más elevados, pero pueden ser muy importantes en innovación y beneficios en cuanto a garantizar una mejor seguridad hídrica, mejorar las condiciones, aprovechar el doble uso del suelo, etc. Vemos ahí un alto potencial que esperamos para el próximo año, que debiese idealmente estar implementada ya esta nueva ley de riego. Bueno, como les mencioné, líneas que veamos posibles en estas nuevas líneas de trabajo, sistemas fotovoltaicos flotantes, agrovoltaicos y otros para ir investigando, averiguando dentro del mismo proceso. Creemos que tiene un alto potencial en nuestras próximas líneas de trabajo que se van viendo a futuro. Cosas que considero que pues, son desafíos que todavía vemos en conjunto con las instituciones, tanto Ministerio de Energía, Fraunhofer, etc. El mismo sistema, por ejemplo, fotovoltaicos flotantes, por ejemplo, aguas superficiales, aguas naturales, cuánto cubrimos, cuánto realmente se ahorra en agua. Vimos, por ejemplo, en la práctica, cuando fuimos a ver a la planta flotante en San Felipe, en este caso se trataba de un agua de pozo profundo, donde esta agua se tomaba y se acumulaba, generaba como beneficios adicionales que además no se generaban, por ejemplo, algas o sedimentos en la misma fuente. Sin embargo, otras fuentes como canales, que son aguas más de cordillera que van circulando, sí pudiesen generar sedimentos, por ejemplo, y pudiesen generar ciertas cosas en la práctica como en la mantención. Son cosas interesantes que vamos a ir discutiendo en el futuro.
Otra línea de trabajo que nosotros consideramos muy relevante en la CNR también, el nexo existente entre el agua, alimentos y energía, ya que se ha visto que, por ejemplo, que hubo un debacle internacional, Rusia, que vimos un déficit de alimentos, necesidad, ¿cierto? Y notamos que es importante potenciar esta seguridad alimentaria que existe en Chile. Sabemos que para generar alimentos necesitamos agua y para generar esta agua necesitamos energía. Por lo tanto, tenemos este vínculo trascendental que nosotros abordamos en la CNR y queremos potenciarlo durante los próximos años. Marco general de lo que se ha abordado, bonificado en la Comisión Nacional de Riego, casi 1.500 proyectos de riegos con fecha abril del 2023, del orden de 13 megawatts, de los cuales, de esos 13 megawatts, más de 5 megawatts solamente se han bonificado con respecto a la generación distribuida o net billing, con del orden de 400 proyectos, lo cual es un número bastante relevante. Les comparto además un link, que cuando se les comparta la presentación va a estar ahí para ustedes, donde presentamos bastante material de apoyo para diseño, catálogo de proveedores, trípticos, bastantes cosas en las líneas de trabajos que abordamos dentro del convenio que sostenemos con el Ministerio de Energía. Muchas gracias. Muchas gracias, Jason, por tu presentación. Mucho contenido, también mucho que aprender, muchas preguntas. Y ya vimos que los exponentes han posteado sus correos electrónicos en el chat, entonces, dado que no vamos a tener el tiempo para responder a todas las preguntas, no duden en ponerse en contacto con los expertos que tienen su correo acá en el chat. Quizás para comenzar, ¿le queda todo claro de la presentación de la Comisión Nacional de Riego o Freddy, tienes otra pregunta para Gerson? Quería tal vez un poco temprano, por ahí se van a financiar como esos sistemas innovadores, como algo PV flotante. ¿Ya tienen una idea en qué dimensión? Como porque tenemos esos sobrecostos, así que ya hay una idea de 10%, 5% más financiamiento. ¿Qué dinámica van a aplicar para abordar como esos sobrecostos? ¿Ya hay ideas ahí o...? Sí, mira, la dinámica es generar, la ley actual también genera concursos especiales, horas menores, horas medianas, pequeña agricultura, y la idea es generar programas para generar concursos de innovación. Dentro de los concursos de innovación se va a presentar un calendario que aborde esos concursos, tal que en un mismo concurso compitan entre sí solamente proyectos de innovación, no con proyectos más convencionales que irían dentro de las otras líneas que ya existen. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se va a generar un concurso o varios concursos anuales para que estos medios de innovación compitan entre sí. Con variables a definir. ¿Con qué, perdón? Con variables, digamos, de evaluación a definir probablemente en el reglamento que va a salir después de la ley. Ya, claro. Muchas gracias. Una de las primeras preguntas que vimos en el chat era para ustedes, quizás como pregunta técnica, ¿cómo se pueden afectar o cómo se ven afectados la biota acuática fotovoltaica flotante y también en la estimación del potencial para floating PV acá en Chile? ¿Consideraron la superficie de los humedales urbanos? Sí, bueno, con respecto a la vida acuática, depende siempre del caso, qué es el ecosistema existente en el lago, en la superficie del agua natural o artificial. Pero lo que sabemos, lo que también aplicamos en el estudio potencial, si el factor de cobertura es menos de 40%, sabemos que el impacto en la estructura termal del lago es mínimo, ¿ya? Que no es significativo, y eso solamente impacta que igual el ecosistema puede seguir como es. Pero sí tenemos una limitación de la luz que le llega al cuerpo de agua, que igual puede traducirse en la reducción del crecimiento de algas, ¿no? Por ejemplo, depende mucho del estudio. Lo que sí, igual creo que eso es un factor o algo importante a mencionar, que vemos superficies de aguas artificiales. No queremos impactar ecosistemas existentes, lagos naturales, porque ahí hay incertidumbre, hay estudios, ¿no? Y se hace investigación, pero la prioridad es no impactar ecosistemas existentes.
En cuanto a la pregunta con los superficies de humedales urbanos, sí se clasificaron como un lago o una superficie artificial, sí está dentro del estudio potencial, pero obviamente siempre hay que decidir en los casos específicos qué es el uso principal de este lago, de este embalse, si el uso es recreacional o como para usos turísticos, hay que evaluar si cabe en este contexto una planta flotante PV, ¿no? Ahí depende del caso. De manera general, como me repito aquí, si está clasificado como una superficie de agua artificial, está dentro del potencial que encontramos, pero hay que ver los casos específicos. Ok. ¿Y Fraunhofer tiene alguna opinión con respecto a la cobertura máxima de un lago natural? Porque en la ley de energías renovables en Alemania y también la ley de recursos hídricos dice que en un lago natural se puede cubrir máximo de 15% de la superficie. ¿Tienen conocimiento al respecto? Porque, como entendimos, hay todavía negociaciones también sobre esa regulación en Alemania. Bueno, con respecto a lagos naturales es un poco más conservador, creo. De hecho, creo que la legislación en Alemania se refiere también a lagos artificiales, con esa restricción que tiene muy restrictivo, solo 15% de cobertura. Entonces, yo creo que para hacer los primeros pasos, tenemos suficientes superficies de lagos artificiales en Chile para partir, para ganar experiencia, para hacer investigación, para entender bien los impactos. Y si ahí, de verdad, el total de los impactos es tan positivo que se quiere extender a lagos naturales, creo que se puede hacer. Pero el primer paso sería enfocarse en los embalses y los tranques que tenemos existentes. Ya, bastante claro. Gracias. Tenemos preguntas sobre costos. Por ejemplo, quizás si están conectados todavía Rodrigo o también Pablo, costos de la mantención y cuáles son las formas de mantención y también la proyección que tienen con respecto a la vida útil de este tipo de proyecto. Si están aquí todavía, abro nomás su micrófono. Sí, bueno, Pablo, ya. Hola a todo el mundo. Sí, en cuanto a la vida útil de estos equipos, obviamente se diseñan para que tengan una vida más de 20, 25, 30 años. La verdad es que en nuestro caso, lo que es la solución flotante, no tenemos ningún tipo de problema en ese aspecto. Es más, los equipos eléctricos los que sufren mayores inclemencias o deterioro a lo largo de la vida útil. O sea que nosotros, por nuestra parte, la verdad es que podemos durar más de lo que los equipos eléctricos podrían hacerlo, ¿no? Eso de alguna manera. Y en el tema de mantenimiento, obviamente esto es muy subjetivo. Esto es como todo. En tema eléctrico es exactamente el mismo tipo de mantenimiento que una en suelo. Y en el tema de limpieza, pues dependerá un poco de la fauna que conviva con esas plantas flotantes, ¿no? Que es nuestro mayor problema, el tema de las deposiciones de aves. Digamos, la frecuencia estará, digamos, supeditada a ese tipo de fauna. Algo también, un poco también ampliando lo que David dijo sobre el tema de la biota acuática. Nosotros aquí en Multiconsult hemos hecho varios proyectos, bueno, a nivel internacional, en varios países de África y todo eso, que llevan ese estudio de impacto ambiental justamente para medir cuál va a ser el impacto, cómo va a ser básicamente la afectación tanto a la biota acuática, y eso obviamente depende de proyecto en proyecto. Respecto al tema de los costos de mantenimiento, es un poco mayor al de las plantas solares que están montadas sobre terreno, porque obviamente hay una componente importante de humedad que hay que manejar. Y también hay que andar chequeando, digamos, más frecuentemente el tema de los anclajes para hacer que cumplan, digamos, con todas las leyes que existen, sobre todo si están montados cerca de una presa. Porque obviamente al ser una serie de flotadores cerca de una presa, cerca de una estructura como un aliviadero, hay que cerciorarse bien de que esos anclajes estén bien. Y obviamente el tema del acceso a la planta como tal y de la seguridad operacional que estas plantas conllevan. Entonces es un poquito mayor el tema de costos de mantenimiento que una planta en terreno.
Ya, muchas gracias por esas respuestas. Tenemos otra pregunta, quizás también para colegas de Fraunhofer, pero si los otros también tienen una opinión. ¿Hay posibilidades de aplicar esta tecnología Floating PV en embalses de relaves mineros? ¿Y existe alguna experiencia en el mar? Bueno, ahí de verdad pasaría la palabra a Pablo, que están desarrollando los flotadores, y creo que él nos puede orientar sobre si sus flotadores, por ejemplo, están aptos para la aplicación en embalses de relave. Pablo, Sí, hola, gracias. Sí, en temas de relaves, tanques de relaves, nosotros ahora actualmente estamos estudiando varios casos en Chile, particularmente en mineras. Particularmente para nuestros flotadores no hay demasiada afección, dado que están fabricados en HDPE virgen, con lo cual el tema de acidez y componentes que pueden ser en cierto modo ácidos o agresivos, nosotros no tenemos dificultades en ese aspecto. Sí es cierto que se tienen que evaluar, digamos, los equipos que se instalan en la parte, digamos, en nuestro sistema, ¿no? De hecho, hay elementos metálicos que podrían sufrir si es un ambiente un poquito ácido, ¿no? Entonces, en algunos casos no se ha dado ninguna contraproducencia en ese aspecto, y en otros, pues obviamente se tienen que descartar por la agresividad que tiene el entorno a los elementos metálicos, no a nuestros componentes, porque obviamente estamos hechos en HDP, plástico, con lo cual no tenemos demasiadas afecciones. Pero en temas metálicos sí tiene ciertos aspectos negativos o excesos de corrosión, básicamente. En el mar, me imagino que es un poco más complicado por el movimiento, pero ¿existe alguna experiencia? Sí, existen experiencias a nivel internacional. Bueno, Chile tiene un mar bastante bravo, así que ahí el potencial no es tan fácil, sí se puede, pero se requiere más tecnología, se ve más aplicación en el mar, como donde el mar le permite, porque no tiene mucho oleaje y mucha fluctuación de mar y de nivel de agua, ¿no? Ya. Rodrigo, ¿quieres agregar algo allá? Sí, solo una precisión con el tema de los flotantes en el mar. Existen algunos ya pilotos aquí en Europa, por ejemplo en Holanda, se han estado probando pilotos de plantas en el mar. Es importante evaluar la distancia de las plantas solares de la costa. Cuando están bien alejadas de la costa, cuando es offshore, no hay una experiencia comercial aún. Y cuando son más cercanas a la costa como tal, hay que evaluar el tema de los ambientes salinos, pues. Esto se puede manejar, digamos, con un buen diseño. Y como dice David muy bien, el principal problema o el principal challenge que hay que afrontar es el tema de las cargas por viento y las cargas por oleaje, pues. Pero existe, digamos, un potencial bien interesante de hibridización para hacer un offshore, por ejemplo, con turbinas de viento. Y eso es algo que se está estudiando y se está analizando. Ya. También gracias por esa especificación de la respuesta. Ya llevamos un poco sobre el tiempo ya. Voy a poner una pregunta más. Después paso la palabra a Daina para cerrar el evento. Si tienen alguna pregunta urgente, pueden gritar ahora en el chat. Pero por mientras voy a preguntar esa pregunta que es de gran interés, pero ya se ha respondido un poco. Para el cálculo y el diseño de producción de energía, ¿se realiza igual que para una planta fotovoltaica en tierra o se debe considerar algún factor específico al momento de simular la generación? Bueno, ahí comparto la experiencia o la metodología que aplicamos en nuestro estudio. En sí, bueno, un factor que es un poco diferente con el sistema en tierra es el ángulo de inclinación de los paneles fotovoltaicos. Normalmente en los sistemas Plant PV no se supera el ángulo de 15 grados de inclinación, ¿no? Lo que normalmente, sobre todo si vamos un poquito más hacia el sur, se instalaría, en caso óptimo, con ángulo más inclinado,
pero para evitar cargas de viento se deja la inclinación más abajo. Eso obviamente hay que considerar al simular. Nosotros consideramos factores de coeficientes de temperatura que al fin permiten simular una mayor refrigeración de los paneles. Y este impacto consideramos en el momento simular y ahí cuantificamos este potencial entre 1.5 y 2.5 en casos donde el clima es muy caliente, muy extremadamente caliente, como aquí en la región metropolitana, pueden ser hasta 3%, ¿no? Pero eso hay que considerar, y aquí igual dependemos todavía de más mediciones reales en terreno para mejorar esos modelos, ¿no? Nosotros hicimos supuestos en base de otras publicaciones que se encuentran, pero es un tema de investigación, entender bien cómo funciona la refrigeración de los paneles fotovoltaicos. Ja, fantástico. Muy interesante las respuestas de los expertos, las presentaciones. Agradecemos a mucho más de 100 participantes en el evento. Como avisamos antes, vamos a poner las presentaciones en nuestra página web, el recording, la grabación también en YouTube. Así pueden hacer seguimiento a este evento. Y me despido pasando la palabra a Daina Nedemayer para cerrar nuestro evento. Muy bien, y para que ustedes no tengan miedo de que sus preguntas no van a ser respondidas, si se van a ser respondidas, vamos a recuperar todas las preguntas que están en el chat y les invito a enviar sus preguntas ahora mismo o a nuestra dirección energyclde@gz.de. Se van a poner eso en el chat en este momento también, para que puedan enviar sus preguntas. Nosotros vamos a recuperarlos y vamos a ver si eso requiere realmente una segunda versión de este webinar, que para mí fue muy exitoso. Y con eso yo quiero agradecer al Ministerio de Energía por estar con nosotros organizando este evento, con Fraunhofer Research Chile, obviamente, con la Comisión Nacional de Riego, muchas gracias. A Michael por la moderación, y que yo encuentro súper interesante fue el gran potencial que realmente tiene Chile para este tipo de tecnología con 16 gigawatts. Yo creo que hay un gran potencial, especialmente si pensamos en el nexo, como dijeron, entre alimentación, agua y energía. Si esta tecnología tiene un gran potencial de que la evaporación se disminuya a 83%, me parece muy interesante, que yo también quiero como recordar del ejemplo de Brasil, de que se puede utilizar eso muy bien en sistemas aislados, que puede ser también muy interesante para Chile. Y esperamos con ansiedad entonces la nueva ley de riego, que va a obtener muchas posibilidades de innovación, que va a ser interesante justamente para aplicaciones así, o ya hablamos en los webinars anteriores de foto agroprivado. Agradezco a todos los oyentes desde la República Dominicana, desde Brasil, desde Perú, desde Chile y España que participaron en este webinar. Ha sido una linda jornada para hoy todavía y ojalá que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias.